presentación de nuestro libro, Nosotros en Libertad, que en realidad es un segundo libro. En el año 2012 hicimos Nosotras Presas Políticas con otras características, porque no había tanta comunicación, ni celular, ni internet, ni ninguna de esas cosas, que ya tuvimos en el 2021 que hicimos este otro. Bueno, ahora Alicia nos va a ubicar en el contexto de nuestra militancia. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre hay que recurrir a la historia, ¿no? Porque la historia es lo que nos hace traer a eso que vimos recién. No podemos explicar eso que vimos si no hablamos de la historia. El siglo XX sobre todo, pero no vamos a hablar todo del siglo XX porque hubo muchísimas transformaciones, pero sí de la década entre el 60 y el 70, que fue una década donde, digamos, se agudiza muchísimo la confrontación de clases en el mundo y se radicaliza muchísimo la política, la ideología. Acuérdense de todos los cambios musicales, artísticos, la segunda ola feminista fue en esa época. Y un montón de acontecimientos importantes, como puede ser el Mayo francés, la Revolución cubana, muchas revoluciones hubo en Asia, en África, en América Latina y también contrarrevoluciones, ¿no? La guerra de Vietnam y todo lo que movilizó la guerra de Vietnam, o sea, las movilizaciones contra la guerra, la paz, la victoria de Vietnam, la muerte de Che Guevara y lo legado de Che Guevara, todas estas cuestiones que sucedieron en esas décadas influyeron notablemente en la juventud, sobre todo. La juventud a nivel mundial, pero aparte en Latinoamérica en particular, en América en particular. Por ejemplo, no podemos dejar de nombrar, ¿no?, lo que fue la resistencia peronista y el papel de la mujer en la resistencia peronista, porque estamos hablando del feminismo, ¿no? Las mujeres nunca las vemos, nunca las hemos visto, pero estaban. Con nosotros tuvieron presas tres mujeres que lucharon en esa resistencia peronista, la Irma Fuentes, la abogada Montaldo, la Nene Peña, eran mujeres que lucharon todos esos años, que fueron muchos, y muy riesgosos también. Y también no podemos dejar de nombrar el Cordobazo, que fue esa unidad magnífica entre obreros y estudiantes, con dirigentes muy combativos en ese momento en el sindicalismo, como el Pidio Torres y Inés Mata, todo con Unión Eléctrica, sí, Atilio López y Nuta, ¿sí? Eran dirigentes realmente combativos. Y bueno, esa conjunción va generando todo un movimiento social y político que se va creciendo en la lucha por la democracia. Estábamos en dictadura, ¿sí? Y que terminan influyendo para que en 1973 volviera la democracia, tan ansiada democracia. Bueno, en plena democracia, imagínense, libertades, era un momento de mucha felicidad. Yo lo recuerdo con mucha felicidad. Las organizaciones sociales y políticas crecieron, se multiplicaron, se radicalizaron. Había partidos revolucionarios, progresistas, de izquierda. Era notable. ¿Querés que no termine? Yo me acuerdo que estaba sentada en la Facultad de Ciencias Económicas, yo estudié Ciencias Económicas, y estaba sentada en el piso, en la puerta de salida, y había todo parque en ese momento. Y se me habían sentado dos norteamericanos al lado. Bueno, yo me puse a practicar un inglés medio raro, ya traté de hablar con los yanquis esto, y los yanquis miraban. Claro, pasaban unos con volantes, pasaban otros que pintaban las paredes, pasaban otros que los vendían en las revistas, y me dicen, esta provincia qué politizada que está, ¿eh? Y la verdad que era una cosa increíble cómo crecieron, ¿no? Y estas juventudes tenían realmente un proyecto político que implicaba un compromiso con la sociedad, un compromiso con un mundo mejor, una sociedad mejor. Muchos ideales, ¿no?
y sobre todo lo que en ese momento llamamos la moral revolucionaria. ¿Qué era la moral revolucionaria? La moral revolucionaria era un conjunto de principios y valores estrictos que tenía la militancia en cuanto al respeto, la igualdad entre la mujer y el hombre en la militancia era muy notable. El feminismo, nosotros medio que lo tenemos esa mirada, ¿no? La mujer era respetada, la mujer debatía igual que el hombre, su opinión era tomada en cuenta, corría los mismos riesgos, hacía las mismas actividades. O sea, no había, con esto quiere decir que el machismo no se había terminado, ¿no? Siempre algún resabio puede haber quedado, pero era una igualdad de condiciones increíble la que se daba, ¿no? Y bueno, era una juventud, les vuelvo a decir, concientizada, politizada, muy politizada y con un proyecto claro. Eso quiero que quede muy claro. Muchos de estos principios y valores derivan de lo que decía el Che en El Hombre Nuevo, ¿no? Tenemos que ser los mejores estudiantes, los mejores padres, los mejores compañeros de trabajo, los mejores. Y no, sí, el peronismo, yo hablé de la resistencia peronista, compañera, y las mujeres que acompañaron, porque en el Cordobazo también hubo mujeres invisibilizadas, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que el Cordobazo tenía 14 años, pero me acuerdo muy bien cómo la sociedad fue acompañando, ¿no? Y las mujeres no estaban a lo mejor en la calle tirando piedras, pero estaban en los balcones tirando piedras a las fuerzas de seguridad. Y mi tía Pepa que vivía en un departamento en La Colón y veía pasar las multitudes de obreros y estudiantes, en un momento dado había un estudiante que estaba escapando, estaba desesperado por escapar de la persecución. Y ella abrió la puerta, lo buscó, le dio el café con leche, ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres estuvieron en eso. Con la lucha. Por supuesto. Y me está faltando algo importante. El tema de las mujeres, ¿no? La participación. No nos olvidemos de eso. Y esto desemboca la de Transat. Ustedes saben que cuando se hacen los autos, hay una parte, no solamente Transat, en ese momento era Transat, la parte eléctrica del auto tiene que ser tan minucioso, tan prolijo, que contratan a mujeres. O sea que en la fábrica hay un sector donde están las mujeres. Y en Transat, en la época del Cordobazo, las mujeres también salieron. Hubo mujeres heridas también. No nos acordamos de eso porque nadie lo dice, nadie lo cuenta, pero estaban. Y luego, bueno, lamentablemente empezaron a operar la represión porque había que contener semejante movilización social, política de la juventud que venía con mucha fuerza y empiezan a desplegar. Algunos recordarán el tema de la represión, la persecución, que desemboca en el golpe de 1976. Un golpe donde fue uno de los más crueles recordados en nuestra historia, y vale recordar que eso de que había que luchar contra la guerrilla terminó siendo luchar contra los curas, con las monjas, con la campesina, con la que, no sé, los profesionales, los psicólogos, los filósofos, los artistas, todo. Fue una represión, y nos tiene que quedar claro siempre, generalizada. De gente pensante, por supuesto, de gente que tenía un proyecto, de gente que quería una sociedad mejor. Empezaron las listas negras, los secuestros, las torturas. Y acá voy a agregar una cosa que también hace poco, hablando con mi hija, porque los hijos nosotros nos ayudan. A mí mis hijas, mujeres, me han ayudado con el tema del feminismo muchísimo, avanzar. Me dice, mami, la represión, la tortura en la mujer tenía otro sentido.
detenido también. O sea, hombres y mujeres fueron torturados, secuestrados, asesinados, no cabe duda. Pero lo de la mujer traía un plus por ser mujer. ¿Por qué? Porque no encajaba en el estereotipo de lo que era una mujer. Andar con los platos, andar a criar los hijos, ¿qué haces militando? Y la bronca que le daba encontrar una mujer independiente, una mujer valiente, una mujer que se les enfrentaba, una mujer que resistía la tortura y una mujer que estaba militando en lugar de estar en la casa lavando platos. Realmente eso generaba en el represor o en el milico, perdón, militar, vamos a hablar bien, ¿no? En los militares, un plus. Ah, sos mujer, bueno, a ver, no sé si me explico. Había una cuestión de género en eso también. Y la mujer embarazada fue torturada de la misma forma y le mataron incluso. Hace poco escuché algo que me dejó. En uno de los juicios de lesa humanidad, uno de los milicos en su defensa dice que a los hijos había que sacárselos a las madres y había que dárselos a otros. Porque si se los dejábamos a las subversivas, iban a terminar siendo igual que las subversivas, iban a terminar siendo un engendro, un germen. Entonces había que regalarlos y darlos. Realmente, que lo dijeron en un juicio de esa forma, después de todo lo que nos ha pasado, medio que duele, choca y nos parece tremendo. Pero eso fue lo que nos sucedió. Y las mujeres tuvimos que, ustedes acaban de ver el video, resistir. Y es lo que Norma nos va a hablar ahora, ¿no? Después que estuvimos presas, ¿qué pasó? Normita. Bueno, voy a tratar de ser cortita porque me parece que nos estamos yendo con ahora. Bueno, nosotras fuimos detenidas, yo antes del golpe, pero muchas compañeras a partir del golpe militar. Como política, los milicos, perdón, siento que hay que decir militares, los militares resuelven concentrar a las presas políticas en la cárcel de Devoto. Eso se debe a las denuncias que se daban tanto dentro del país como fuera del país. Entonces había que demostrar que en Argentina no había desaparecidos sino presos, no había campos de concentración sino cárceles. Y ese rol cumplió la cárcel de Villa Devoto, de ser cárcel vidriera. Entonces venían los distintos organismos, desde la Cruz Roja Internacional, bueno, distintos organismos a visitar, a ver en qué condiciones estaban los presos. Por supuesto no los llevaban a las cárceles de varones. Así que ahí nos utilizaban como conejitos de indio, digamos, a las mujeres. Bueno, de todas formas, el mismo plan de aniquilamiento que se daba a toda oposición en las calles, en los centros clandestinos, también se daba en las cárceles, tal vez con otras características, en apariencias más sutiles, pero consistía fundamentalmente en un hostigamiento constante, sobre todo en todos los primeros años de la cárcel de Devoto, que nos concentran más o menos a fines del 76, traen presas políticas que legalizan de los campos, de las comisarías, de algunas cárceles. A nosotros nos llevaron de la UP1 acá en Córdoba, donde habían matado 31 compañeros, aplicando la ley de fuga o distintas formas de matarlos. Bueno, ese hostigamiento se da fundamentalmente a través de las sanciones, que nos sancionaban por cualquier cosa, teníamos prohibido absolutamente todo, las requisas y las calecitas. Las calecitas eran movernos de los pabellones donde nos habían ubicado o de las celdas donde estábamos ubicadas, fundamentalmente para impedir la organización, para destruir todo tipo de organización y resistencia.
Además, ellos estaban convencidos de que si juntaban a las mujeres, nos íbamos a agarrar de los pelos. Pensaban que eso, realmente, que nos subestimaron, digamos, que nos íbamos a pelear entre nosotros. Tenían esa certeza. Y además que nos íbamos a sentir mal, porque como no íbamos a tener cómo depilarnos, cómo cortarnos el pelo, y todas esas cosas, también nosotras nos ingeniamos con todas las estrategias posibles para lucir perfectas, ¿no? Pero además resistíamos ese plan de distinguimiento, porque, por ejemplo, en las requisas, ¿qué les interesaba? Se llevaban los tejidos, los bordados, los cuentos que hacíamos para los chicos, los dibujitos, hacíamos ajedrez con miga de pan, bueno, todas las estrategias que ustedes pueden imaginar en un preso para pasar las horas, pero también para construir política. Lo que les interesaba fundamentalmente, y una cosa muy importante fue la requisa vejatoria. Nosotros resistimos durante años bajarnos las bombachas y permitir que nos hicieran una requisa, porque además de ser vejatorio, nosotros nos guardábamos ahí nuestras bibliotecas. Teníamos libros, cosas que guardábamos en la vagina y en el ano, los documentos de las organizaciones, distintas cosas que hacíamos. Y pretendían también aislarnos fundamentalmente del exterior, o sea, que no recibiéramos información, que no tuviéramos diarios, libros, la comunicación era censurada. Por supuesto, bueno, nosotras nos ingeniábamos porque, sobre todo con los familiares que teníamos, que tenían posibilidad de ir a la cárcel, sobre todo los de Buenos Aires, se leían todos los diarios, nos lo transmitían en la visita, después veníamos y organizábamos nosotros nuestra red de información, que la transmitíamos de distintas formas, desde la paloma. ¿Saben lo que es la paloma? Los presos se comunican con paloma. No, bueno, la cárcel de Devoto tenía dos formas de encerrarnos, ¿no? Una eran los pabellones y otra eran los celulares. En los celulares había una letrina, las celdas eran de A4 con una letrina. Esa letrina nosotros le sacábamos el agua y mandábamos la paloma por ahí. Por supuesto que toda la comunicación nuestra era a través del Morse. Chicas, ¿qué es esto? Esa era la requisa, nos avisábamos con los golpecitos. Bueno. Eso hablábamos con las manos, también hasta el día de hoy hablamos con las manos. Tenemos el alfabeto, no es el mismo que el de los ojos, pero bueno. La paloma era un hilito. Era un hilito donde pasábamos los documentos, las cosas, de un piso a otro. Bueno, así nos dirán que no. Bueno, las cuchetas tenían unos tornillos, ¿no? Y un día nos dimos cuenta, acostadas así en la cama, que cuando uno se arrimaba ahí escuchaba lo que estaban hablando en la televisión de al lado. ¿Para qué? ¿Se imaginan? Eso fue, todo lo pasamos con el tornillo. No solo información, también nos pasó una vez que resulta que empiezan a decir que las celdas estaban ubicadas así todas en fila, una de lado, otra enfrente. Golpean y ¿qué pasa? Trajeron la madre de Gorky. Trajeron la madre de Gorky. ¡Hijo de puta! Metieron presa la madre de Gorky. Así terminó con el libro. Teléfono de poco. Bueno, no, pero también, con esto como pueden entender, ¿no? Pero lo que queremos de
decir es de que esa circunstancia, esa hermandad que nosotros construimos, porque teníamos perfectamente claro que acá estábamos nosotras y enfrente estaban ellos, esa resistencia que opusimos permanente a cada una de las cosas que nos imponían, no nos dejaban hacer gimnasia, teníamos una organización espectacular para hacer gimnasia. No nos dejaban leer libros, de alguna forma nos ingeniábamos, una hablaba por la mirilla y contaba un libro que había leído, una película, o sea, todo íbamos como rompiendo toda esa política que ellos, contrarrestando esa política que hacían para destruirnos como militantes y como personas. Funcionábamos mejor que afuera. Funcionar me refiero a que las organizaciones tenían posibilidad de discutir sus documentos, de transmitir su información, bueno, todas estas. Teníamos coro, fui sancionado un mes en Los Chanchos por cantar, porque estábamos preparando un coro porque íbamos a tener visita de contacto, y se nos ocurre cantar El Viejo Matías. Nosotros, bueno, siempre teníamos aceitada el control, digamos, la compañera que vigilaba para que hiciéramos todas esas cosas. Todas esas cosas eran clandestinas. La gimnasia, las noticias, todo eso era de la reja para adentro. Resulta que llaman al patio y la compañera se olvida que estábamos cantando y se va al patio. Y nos deja regalada en una celda donde estábamos preparando El Viejo Matías. Bueno, resulta que viene la bicha son las celadoras. Abre la puerta y nosotros con su uniforme gris cantando los gritos pegados. Por supuesto, todas castigadas. Resulta que nos sancionan por faltarle el respeto a la autoridad o al servicio penitenciario. ¿En qué momento le faltamos el respeto? Ellos tenían uniforme gris. Entonces pensaban que lo del uniforme gris era porque nos estábamos riendo de ellos. No lo escucharon a Víctor Heredia jamás, por supuesto. Bueno, no sé, ¿qué más me falta? Una cosa muy importante era la solidaridad con los presos comunes. Ellos nosotros nos dimos así como nos dimos una política con los familiares para que nos trajeran las noticias y nosotros les mandábamos noticias a los compañeros de las otras cárceles y demás, hasta lo que habíamos declarado, bueno, todas esas cosas que eran importantes. Construimos un vínculo muy estrecho con los presos comunes, los presos sociales, digamos nosotros. Sí, bueno, además de nos querían, todos se querían poner novia, no sé por qué. Bueno, y resulta que ellos tenían una forma de resistencia que era quemar los colchones. En Devoto hubo un desastre en el año 78, creo que fue o 77, empezaron a quemar los colchones y Garinde, que era el jefe de seguridad, ordenó encerrarlos, se quemaron vivos, todos. Como nosotros vimos eso, empezamos a jarrear. ¿Qué era jarrear? Agarramos el jarro de mate cocido y lo refregamos contra las rejas. Era un ruido, toda la comunidad, todo el vecindario se daba cuenta de que algo pasaba en la cárcel. Eso mismo hicimos cuando en el 78 fue el Mundial y trajeron un grupo de compañeras acá al tercer cuerpo, no casualmente el tercer cuerpo. La Menéndez, entonces también jarreamos, eso implicaba que nos engomaban, o sea que nos sancionaban a todos, nos encerraban un mes. Bueno, no sé, ¿qué más? Sí, está el juicio de los chicos. Bueno, pero lo importante de todo esto es que ante condiciones tan desfavorables, nunca dejamos de resistir.
y la importancia de eso, de construir una relación de respeto y de amistad, incluso entre las distintas organizaciones, porque ustedes saben que había organizaciones de izquierda, había organizaciones peronistas, había organizaciones maoístas, o sea, con mucho respeto construimos entre todas esa resistencia. A pesar de todas las diferencias políticas, pudimos hacer esa alianza. Que eso sí es una enseñanza para los días de hoy, que nos peleamos por cualquier cosa, ¿no? Con los compañeros. Hay que saber diferenciar quién está de un lado y quién está del otro. Bueno, ¿dónde está el...? También de tecnología. Bueno, ahora les vamos a contar un poquito a través de imágenes lo que los milicos decían de nosotros. Había algo que me parece que es un pequeño hallazgo que está usado como material de descarte, es decir, para el lado contrario, usando la hoja para escribir, un instructivo que llama Indicios para la detención de un agente subversivo. Y este instructivo es un instructivo que explica a agentes de inteligencia cómo debían detectar a un agente subversivo. Y tiene una partecita al final que habla de cuáles eran las actitudes y los intereses de las mujeres y cuáles eran la actitud hacia las relaciones de los hombres y las mujeres. Intervienen activamente en las conversaciones del grupo, en especial sobre temas de política, economía, marxismo y subversión. Opinan y discuten con los varones y tienden a subordinarlos. Ataca violentamente todo acto de conducta machista sumergida en los grupos de varones. Muy eróticas, eran muy eróticas, no tienen pudor y mal habladas. Y en las relaciones de los varones con las mujeres, hablan siempre de pareja, nunca de matrimonio. El concubinato es una unión típica en el ámbito subversivo. Y para cerrar, dice, las mujeres discuten de igual a igual con su pareja. ¿Querés decir algo o vas a leer? Bueno, yo soy Estela. Yo yo me detuvieron en el año 76, en octubre del 76. Estaba embarazada de mi tercer hijo. Y bueno, estuve en informaciones en el Cabildo y después pasé a la penitenciaría y después a Devoto. Mi hijo nació en la penitenciaría, me llevaron a la maternidad provincial a la madrugada y bueno, ahí sola me metieron en una pieza, me encadenaron de pies y de brazos, cosa que no me escapara, no sé a dónde me iba a escapar, a punto de parir, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron todo eso. Y bueno, ahí estuve 3 días, me volvieron al penal. Ahí en la dirección de penal le avisó a mi mamá para que fuera a buscar al bebé. Y bueno, ahí quedé. Son esas cosas. Mi mamá resulta que cuando le avisa el penal, ella ya sabía que mi hijo había nacido, porque esas cosas, casualidades o no sé qué cosas, cuando a mí me bajan del auto de la policía en la maternidad, había un grupo de gente, de hombres, arreglando la calle frente a la maternidad. Y después, yo por supuesto me entero mucho después, hay un chico que dice, uy, esa es la mujer de Rengo le decían a mi marido. Y él al otro día avisa a mi mamá que yo estaba en la maternidad. Yo estuve en la maternidad 24 horas, me llevaron con Sebastián al penal
Y bueno, ahí me dicen a quién llamar para que fuera a buscarlo. Fue mi madre. Y bueno, a todo esto yo tuve a Sebastián encadenada de pies y manos, de piernas y de manos a la cama. Y me decían las enfermeras, el trato de las enfermeras divino, o casualidad, había una de las chicas que tenía compañero desaparecido, me preguntaba si lo conocía, si nosotros de los varones muchos lo conocíamos. Y en un momento viene una señora en camisón y se pone al lado de mi cama. Yo digo, ¿qué pasa? Porque yo tengo la guardia en la puerta y nadie podía entrar. Era una pobre mujer que no podía tener hijos y que los milicos afuera le habían dicho, habla con ella, así te regalan los chicos. Así que la tenía cada 5 minutos al lado de la cama y yo con Sebastián abrazada así, porque nadie sabía que había nacido y no sabía qué hacer. Bueno, al final se dio por vencida, pobrecita, y me llevó de regalo unas batitas, un saquito, porque Seba estaba casi desnudo. Y de ahí me llevaron a la penitenciaría, la llamaron a mi mamá. Cuando lo van a buscar, yo pido que yo lo lleve al bebé, porque quería cerciorarme de que era mi mamá. Y no me dejan. No, dámelo. Se lo llevó a la celadora. Cuando volvió a la celadora me dice, Estela dice, tu mamá es así, así, así. Sí. Bueno, quédate tranquila que se lo dieron a ella. Bueno, esa fue un poco toda la... Bueno, después ya me llevaron algo de otro y ya pasó mucho tiempo de que mis viejos no podían viajar con los 3 chicos a Buenos Aires para que vean a mamá. Pero bueno, hicieron lo posible, lo he visto, los vi varias veces. Y bueno, y ahora yo quiero leerles Nosotras somos el fuego, uno de los escritos de una de las compañeras, que está muy bueno, a mí me gusta mucho. Corrían los 70 y nosotras también corríamos. Corríamos con minifaldas y plataforma al micro que nos llevaba al trabajo, al colegio, a la facu, a la cita. Y llegábamos puntuales. Corríamos para tener tiempo e ir a la peña, escuchar a Serrat, hacer el amor. Corríamos en una Latinoamérica que intentaba sembrar semillas de justicia, de igualdad, de independencia. Y con esos sueños nos llevaron a Devoto. Y sin conocernos, pudimos organizarnos para resistir el aniquilamiento, para derrotar la tristeza, para seguir creciendo como mujeres. Frente al enemigo construimos lazos indestructibles, compañeras. Este encuentro es la prueba de esos lazos. Este encuentro es la prueba de que ese fino hilo de oro que nos unió sigue intacto. Y que solo basta que tiremos de él para que estemos de nuevo acá, todas juntas, compañeras. Es maravilloso. Hoy somos trabajadoras, madres, abuelas. Somos buenas vecinas, pero somos más que eso. Somos aquellas que, a pesar del dolor que nos provoca abrir las heridas, declaramos en los juicios para que en nuestro país nunca una escuela se llame Benjamín Menéndez, para que nunca en una plaza haya una estatua de Bussi o un hospital que se llame Viola. Somos las que en cada espacio que podemos vamos depositando nuestra memoria en los jóvenes para que no se pierda, para que cada 24 de marzo miles de voces gritemos todos juntos, nunca más, nunca más. Y también somos las que a pesar de las diferencias seguimos habitando la misma vereda, la vereda de los hermanos y hermanas que en este país riquísimo todavía no han tenido acceso a una vida digna, a la salud, a la educación, al trabajo. Somos las que hoy, después de casi 40 años, nos abrazamos llenas de orgullo y amor y nos miramos a los ojos porque todavía no lograron apagar el fuego. Compañeras, nosotras somos el fuego. Nosotras de todo nos alimentamos. Nos alimentamos de bronca, nos alimentamos de deseo, nos alimentamos de lucha, nos alimentamos de orgullo al ver a nuestros hijos luchar. Nosotras somos una y en una estamos todas.
compañeras, nosotras presentes, nosotras presentes, nosotras presentes, porque nosotras somos el fuego. Bueno, está difícil retomar, ha sido, bueno, gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Nati. Bueno, muchas gracias por esto que trajeron ahora. Es difícil de alguna forma continuar de acá, pero retomo ahí algunas cuestiones que surgieron ahora, que ustedes traen y que yo también había recuperado para presentar hoy en términos de conmoción, las conmociones feministas. Pienso en los términos que hablaron recién ustedes, de contar la historia, también de los lazos que aparecen tan fuertes, los gestos, los afectos, y un poco de eso también quise recuperar hoy para hablar acá. Primero, bueno, anoté algunas cosas porque filósofa ñoña, pero espero poder también saltearlas. Primero esto que decía Paula al inicio, bueno, de una conmoción que señala eso, un movimiento, ¿no? Que no se trata de algo estático, entonces algo que ustedes traen, los movimientos que también se generaron en el interior de su colectivo, que es impresionante, y bueno, que algo de eso también nos toca a nosotros como colectivo. Estas conmociones, digamos, que implican eso, perturbación, movimiento, formas de interrupción, también algo de levantamiento, ¿no? De un tumulto, de una alteración de un estado de cosas. Yo pensé eso, como 4 puntos para tocar hoy, para traer hoy. Una es la historia y, bueno, el ejercicio que hice y que me fueron ayudando, que más, y otros ayudaron también para esta historización, pequeña historización de nuestro colectivo. Fue retomar los mails, retomar las charlas, retomar nuestros documentos. Si quieren después poner, son unas fotos y algunas preguntas. Porque creo que, bueno, creemos, ¿no? Que historizar también es una forma de narrar, una forma de hacer memoria, y bueno, me sorprendí mucho con esas fotos que fui revisando, con el rastreo de esos correos, una forma de, digamos, de combatir mi mala memoria y apoyándome en esas prótesis de los drives, de los correos, de las fotos. Iban apareciendo oleadas y ahí el 2019 fue para nosotros una fecha muy importante, creo que también inscribiéndonos en una historia general, pero descubriéndonos como colectivo, o llamándonos, instándonos a reconocernos como, en este momento los bautizamos como un colectivo de filósofas. Entonces, ese fue el primer cartel que hicimos, la primera bandera para marchar juntas. Ahí también la insistencia de Paula, una de ellas, ¿no? Y muchas otras que nos llamamos para marchar juntas el 8M. Y a partir de, creo, de alguna forma, de algo que estaba como la inquietud y cierta conmoción de muchas de nosotras, pero también de lo que estaba sucediendo afuera, nos convocamos, y en esa convocatoria lo que apareció fue que nos empezamos como a descubrir de otra forma. Algo que no estaba muy presente, digamos, en la mayoría, se hizo presente, patente y evidente en ese momento, y quizá no tanto antes, y empezamos a sentirnos convocadas entonces por el feminismo, o por los feminismos. Y ahí también, ¿no? Como reconociéndonos como un colectivo que era interclaustro, es interclaustro, es decir, que convocaba estudiantes, egresados, egresadas,
a docentes, investigadoras e investigadoras, con también el deseo de reconocer qué violencias eran tácitas o qué violencias circulaban con, digamos, en silencio o a veces en voz baja. En ese momento, entonces, como la convocatoria fue, en ese 2019, la convocatoria fue como hacia dos lados, digamos, por un lado marchar y entonces también estar en las calles juntas. Y por otro lado, empapelar el pasillito, esa fue como una de las tareas que nos dimos, ¿no? Empapelar el pasillito de nuestra escuela, con preguntas, con consignas. Algunas de esas preguntas tenían que ver con, bueno, una especie de juego, pero también un juego político, ¿no? De empezar a hacernos evidentes en tanto sujetas marcadas, ¿no? O sea, sujetos, como decían ayer Nati y Laura, que de alguna manera, digamos, en esa, digamos, ciudadanas de segunda, digamos, humanas de segunda, y también por ahí a veces filósofas de segunda, ¿no? Entonces, bueno, empezar como a marcar eso, interrumpir formas en que aparecía el canon, o presentar también nombres de filósofas y a veces también presentarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Algunas de esas preguntas, entonces, también fueron haciendo ver formas y hábitos y prácticas, ideas que conformaban violencias que parecían imperceptibles, pero que en el correr de ese 2019, también con encuentros y con casi prácticas de esta concienciación feminista, nos empezamos a dar entre filósofes, y surgieron también, por supuesto, la idea de lucha, la idea de acercarnos a otros colectivos. Apareció muy fuerte también siempre el nombre de Patricia Morey, de quien no tuve el gusto de tener clases porque me formé en otra universidad de mi grado. Pero también empezar a tramar, ¿no? Como alianzas con otros colectivos, estar atentas a las convocatorias de otros colectivos, algunos de filósofos o filósofas y otros ¿no? Y aparecía justamente la necesidad también de visibilizar muchas lógicas patriarcales que instauran relaciones y que dictaban, digamos, básicamente criterios de selección, de marca o a veces de invisibilización. En octubre cambia este nombre, ¿no? Y deja de ser el colectivo de filósofas para ser el colectivo feminista de filósofos, no sin, imagínense, ese nombre no salió rápido, no fue sin discusiones, no fue sin argumentos, por supuesto, y sin disputas, pero creo que ahí también es una de las enormes conmociones del feminismo, de interrumpir también el modo de cerrar que sea esto de una política del feminismo o una política de mujeres, y en todo caso extralimitarlo, ¿no? O ir rompiendo, transgrediendo esas formas de cerrarlo y pensarnos entonces también en términos de mujeres y disidencias que nos dedicamos a la filosofía. El colectivo, bueno, se empieza a plantear como un espacio también de diálogo articulado, como un espacio transversal, interclaustro, y bueno, y aparece que yo creo que uno de los momentos de mayor confianza entre nosotros, y empezamos a poder decir muchas cosas que creo que no éramos conscientes, y de las que, digo, acá ayer Nati y Laura hablaron mucho sobre esto de tomar conciencia, y en la revisión de esta historia del colectivo, y también escuchándolas a las compañeras, pensaba, bueno, por un lado, digamos, la cuestión de tomar conciencia, pero también la importancia de reconocer prácticas, ¿no? Y de repensar y establecer nuevas prácticas o imaginar nuevas prácticas. Esos espacios y tiempos que nos
dimos de encuentro, iba más allá de qué tradición de la filosofía veníamos, si, bueno, digo, porque también en nuestro mundillo profesional muchas veces está la impugnación de, bueno, pero eso no es filosofía, ¿no? Bueno, lo que hace tal, bueno, eso puede ser filosofía, esto no es filosofía, bueno, siempre está, o puede estar esa sospecha, digamos, sobre qué representa la filosofía, y acá yo creo que este espacio, el colectivo, todo el tiempo puso y pone en jaque esa sospecha de que es filosofía y que no en relación a las tradiciones, sino, bueno, pensemos más en términos de personas que practicamos la filosofía. Y en esos encuentros entonces fueron muy importantes, bueno, la toma de la palabra y el escucharnos y el prestarnos atención. Y también surgió ahí, o se puso en la mesa una herida grave en nuestra comunidad, un abuso, y en diciembre del 2019 lanzamos un comunicado bajo la consigna de basta de silencio e impunidad. Silencio, digo, puede estar puesto en el juicio, porque creo que en voz baja circulaba ya se hablaba sobre esta herida de nuestra comunidad, pero como colectivo pudimos hacerlo público, y otra vez digo, creo, inscribirnos en la política o ponerlo en el espacio público. Y ahí yo creo que es una de las... Bueno, después se sumaron, por supuesto, otras escuelas, otros colectivos, otras universidades, conformamos una red argentina, que, bueno, durante, no sé, el 2020 y 2021, que fueron años, digamos, interrumpidos, sí, por la pandemia, pero que a la vez se generó otra cosa. Bueno, pudimos también darnos encuentros en donde creo que esa toma de palabra y ese levantar la voz del colectivo en el espacio de lo público, creo que otra vez estuvo como conmocionado por esto que traen los feminismos, ¿no? Por un lado, el cuerpo, porque esa herida de la que hablamos, ese abuso, digo, puso otra vez para nosotras, ¿no? Nosotros, filósofas, con tanta teoría, con tantos ideales y con tanta idealización, nos vino y nos hizo, digamos, caer en la cuenta de esto que marcaban también ayer Natalia, Laura, en relación a lo personal y político, y lo íntimo y lo personal y lo político, y el cuerpo. Entonces también, pensándolo en términos filosóficos, en términos de finitud, pero también como marcado por los sexos genéricos, aparecía también para interrumpir en términos de nuestra profesión y de cómo nos imaginamos, creo, como filósofos, interrumpía, digamos, este espacio filosófico, señalando y poniendo en evidencia violencia, digo, una violencia específica, pero muchas violencias narradas, denunciadas y escuchadas, y entonces nos vuelve a situar también a nosotros como cuerpos que piensan, como cuerpos que circulan por circuitos de afectos. Me está gustando pensarlo así últimamente, y también como conciencias y prácticas, digamos, que nos conmueven, ¿no? Entonces también pensar en términos de cuerpos situados institucional, política y personalmente, creo que fue una de estas grandes conmociones del feminismo para el colectivo, y también el colectivo, digo, más allá de este encuentro y la conformación de estos lazos afectivos que se generaron entre nosotras, entre nosotros,
más allá de si éramos amigas o no sé, éramos parte de la misma cátedra o de la misma tradición o de lo que fuere, fueron conformando como lazos que identificamos como lazos feministas. Me cubro ahora, quiero decir, saben, quienes me conocen saben que no soy especialista en feminismo ni especialista en filosofía feminista, pero sin embargo creo que hay como un llamado al que atendemos. Yo lo hago a veces pudorosamente, espero que hacerlo bien. Pero digo, hay algo que nos conmueve y que nos sigue conmoviendo y casi que estamos llamadas a responder, digamos, por eso, ¿no? En el 2020 y en el 2021, digo, también nos acercamos, quisimos aparecer en el espacio público a partir de una declaración que hicimos desde una red, que conformamos una red en donde también pudimos conocer diferentes experiencias y creo yo, volvernos a resituar, ahora sí como geopolíticamente en nuestro espacio, porque también descubrimos que no era lo mismo ser filósofa. Bueno, no son novedades, pero digo, fueron cosas que fuimos experimentando, ¿no? Que no es lo mismo ser filósofa en Buenos Aires, que en Córdoba y que en el interior del interior. Y sin embargo, que muchas de estas violencias, a veces ninguneo, formas de prácticas patriarcales que nosotros nos habíamos dado el tiempo y la escucha para poner en el espacio de lo común, también era compartido, ¿no? Y también era algo que se repetía con, por supuesto, diferentes vivencias y diferentes también modos de encarar, digamos, esas circunstancias, o a veces también de presentar lucha, ¿no? Y resistencia ante esos temas y ante esas experiencias. Apoyamos también, por supuesto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y eso nos puso, digamos, creo que en una de esas declaraciones aparece esta idea de pensar también en los dilemas morales y pensar filosófica y políticamente, ¿no? que involucra cierta disputa construida socialmente con tantos años de historia, con tanta historia de lucha y de resistencia. En relación a la construcción de un colectivo, yo creo que la gran experiencia que rescatamos de todo este tiempo y que podemos rescatar es justamente cómo nos podemos, digamos, ubicar también, ¿no? En relación a la historia de la filosofía, pero creo que otra vez volviendo a resituarnos en términos de estos cuerpos que piensan, ¿no? Y desde ahí yo creo que digo, muchísimas otras promociones en relación a cómo pensamos el canon. Bueno, digo que son estas promociones que nos ha permitido pensar el feminismo e intervenir, ¿no? No sé, vi un par de mails con la Pau. Bueno, y van apareciendo estos modos que también hemos tenido o nos hemos dado de organizarnos de modo, digamos, atravesando los claustros y atravesando las cátedras. Bueno, en esta construcción entonces de ese espacio común aparece esta posibilidad también de un espacio de visibilidad y de reconocimiento. Y algo que retomo de alguno de esos mails que alguien dice, Carla Calfione dice, bueno, confiemos en ese primer envión, ¿no? Entonces, bueno, digo, también hay algo de estos gestos y de esos afectos que se puso ahí en marcha, de salir de lo de cada uno lo suyo, como decía en la película de ayer, bueno, esto que aparecía en el diario, ¿no? Cada uno en su lugar,
haciendo lo suyo, parte del discurso militar, ¿no? Los milicos. Cada uno haciendo lo suyo y sin moverse de ese lugarcito, y creo que justamente esa es una de las conmociones importantes de la conformación de un espacio común, justamente salir de ese cada uno en su lugar y en lo suyo. Y por otro lado pensaba en el trazado, o en la invención, digamos, o en los lazos que se fueron conformando en este colectivo, que no quedaron, digo, que con ira, con bronca, con indignación, con mucha rabia, con mucho dolor, no nos hemos quedado solo ahí. Seguimos buscando modos de tramar otros lazos, ¿no? De filiaciones que de otro modo creo que no se habían dado. O sea, sin el feminismo creo que no se habían dado esas otras filiaciones o esas otras, no sé, modos de componer, digamos, otros acuerdos que en uno de esos documentos, en una de esas cartas que hay entre nosotras, aparece esta cuestión de la disidencia, pero también, o sea, del desacuerdo de la disidencia, sin embargo, no desconfiar de la otra o del otro, ¿no? Darnos un espacio porque me parece que la construcción de un colectivo es también la construcción de una especie de filiación virtual, ¿no? O sea, algo que está presente, pero que también se actualiza o se vuelve potente en virtud de, no solamente de filiaciones en relación al pensamiento, sino también a prácticas, ¿no? Yo creo que ahí esto de la conciencia que decía Nani y cómo tramar otras prácticas, creo que sigue siendo uno de los grandes desafíos y horizontes para nuestro colectivo, creo que también para el feminismo en general. Sí, y además, ¿no? Teniendo en cuenta que estas conmociones, digamos, se siguen moviendo, y en nuestra historia actual, donde parece que todo todavía, otra vez, vuelve a ponerse en cuestión, incluso la existencia del espacio que a nosotros nos congrega, que es la universidad, la filosofía, parece que también todo eso hoy está en riesgo. Algunas de estos aprendizajes, herramientas y legados del feminismo creo que nos pueden dar mucho para seguir pensando, tratando de responder, ensayando respuestas a esta pregunta que también estaba en el otro taller, ¿no? De cómo pensar juntas, cómo pensar juntos, cómo vivir juntos, juntas. Bueno, tengo más, pero no sé si... Bueno, porque acá Vicky me está lanzando rayos de X, ya no sabe cómo aceptar de costado. En cualquier momento ya venía acá a decirme directamente. No, solo quiero decir una cosa porque he sido la peor coordinadora del mundo, porque no soy Mariana Tello. Vieron que decía Mariana Tello, bueno, no lo soy Paula Música. Mariana Tello tiene dengue y por eso el desastre de esta coordinación. Quiero presentar a las compañeras al final de esta charla. Por favor, déjenme presentarlas. Ahora, después de que han hablado, ahora las conocen. Muchas gracias a Esther Escobar, porque además Hannah les decía que quiénes son las personas, había que preguntar a las personas quién eres tú, y que era una pregunta fundamental de la política. Yo se las hice para presentarlas y no lo dije. Entonces quiero decir lo que ellas dicen de ellas mismas. Esther Escobar, muchas gracias. Ella se presenta como expresa política, trabajadora y activista gremial de Renault en los 70, luego activista de la gremial bancaria en los 80 y 90, militante territorial de Zona Sur, responsable del circuito por el peronismo, responsable del comedor barrial y Casa Cuna hasta la actualidad. Alicia Varillas, expresa política, docente de nivel medio y superior en ciencias económicas, militante vecinalista. Norma San Nicolás, querida Norma,
expresa política, militante de la Juventud Universitaria Peronista en los 70, militante barrial y de comunidades cristianas en los 80 y 90, militante de los derechos humanos, integra el grupo de mujeres ecuménicas y exdocente universitaria en cuyo contexto la conocí. Y la Nati Lorio, miembro de la colectiva feminista de filósofes, profesora de nuestra escuela, una queridísima profesora, investigadora, consejera actual de la Escuela de Filosofía, ¿no? Muy comprometida con todas las instancias de participación de nuestra escuela, que creo que bueno, ahí tenemos un desafío interesante, hay que evitar las instituciones, creo que ese es el presente y el futuro de los feminismos, está debemos seguir conmocionando las instituciones, ¿no? Habitarlas y conmocionarlas. Me parece que ahí está uno de nuestros desafíos más importantes y me parece que les agradecemos muchísimo porque esta charla creo que contribuye muchísimo a seguir con ese fueguito encendido. Alguien que quiero mucho decir que hay que cuidar el fuego, ¿no? Hay que seguirlo cuidando para que no se apague, cuidar el fueguito. Y me parece que de eso se trata. Muchísimas gracias. Hola, hola. Ahora viene la orquesta. ¿Qué quiere decir? Viene la orquesta mediterránea de la Fundación ProArte. Va a tocar ensamble de cuerdas para nosotros, así que esperamos 5 minutitos que armamos todo y largamos. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el cuarteto de cuerdas a la Mediterránea. Somos un cuarteto de cuerdas formado por 2 violines, un cello y una viola. Somos una muy pequeña parte de una orquesta gigante, de una orquesta de escuela, de un proyecto social en todo Córdoba, dividida en 3 núcleos, 2 en Córdoba capital y otro en Unquillo. Tiene más de 200 niños, jóvenes, y es un proyecto que nos ayudó a muchos para ya estudiar música y dedicarnos a esto, y aunque no nos dediquemos, es una enseñanza que nos queda, así que muy agradecido por eso. Así que espero les guste la música que vamos a interpretar hoy. Va a ser música popular, tango, y bueno, eso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Vamos a pedir por una que seguramente la conocen, muy conocida. Es más popular, no es tanto argentino. Así que muchas gracias. Martina Pedraza. Salvador Pérez, Salvador Matías y Carlos Pérez.